Y ahora, para el intercambio de saberes por el cual nos reúne este congreso, con estudios en filosofía, es licenciado en educación infantil, tiene especialización en docencia universitaria y doctorado en filosofía. Actualmente es estudiante de postdoctorado en educación y tecnología del Instituto Federal Río Grande del Sur, en Brasil, y docente investigador de la Universidad San Buenaventura y la Universidad de Antioquia en Medellín. Con ustedes, el doctor Jorge Hernán Betancur Cadavid, desde la ciudad de Medellín, con su ponencia Alternativas para la descolonización del pensamiento. Bienvenido. De la presentación que traigo preparada, porque si soy honesto y me quedo siguiendo la presentación, terminaré diciendo un montón de cosas y de pronto hasta cayendo en improperios, y parece ser que uno tiene que ser políticamente muy correcto, sobre todo en tiempos como los nuestros. Entonces, para no difuminarme en muchas cosas que tendría por decir, prefiero seguir el texto y vamos haciendo una lectura comentada. Al final, si me lo permite la mesa y la experiencia, y podríamos entablar una conversación un rato para compartir y ampliar estas posturas que estoy presentándoles. Reciban entonces todos los que están presentes en línea o acá en el teatro con nosotros, un caluroso y cordial saludo de mi parte. Soy un maestro en ejercicio de constante configuración, que tiene que agradecer antes de cualquier asunto aquí al Centro de Investigaciones Educativas Pedagógicas y a la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín por invitarme a este espacio, por permitirme la posibilidad de seguir alzando la voz. Un saludo a quienes me acompañan como ponentes en este congreso, pero de manera muy especial, un abrazo grande y caluroso a las maestras y a los maestros que me acompañan en el ejercicio diario de la configuración de subjetividades, una labor compleja para la escuela que se vive en medio de tiempos débiles e inciertos como los nuestros. Adelante. El objetivo de este encuentro sobre brindar elementos en torno a la enseñanza de saberes no hegemónicos en función de la búsqueda de transformaciones en las prácticas polivalentes, críticas, discursivas y socioeducativas en el contexto de los territorios latinoamericanos, tengo la intención de dejar aquí una postura, poner a circular, ya es para conocimiento de muchos, hace un momento también lo escuchamos aquí, una serie de postulados en función de ofrecer alternativas para que hablemos de la decolonización del pensamiento, opciones que sin lugar a dudas favorecen y tienen carácter de urgencia en un acercamiento a saberes no hegemónicos y a la educación. Siguiente. Vamos a entrar en materia y voy a dejar la ruta de exposición, los 3 puntos que pretendo compartir con ustedes el día de hoy. Uno, voy a retomar el concepto de pedagogía. Me parece muy importante que tengamos un piso firme, un espacio en el que podamos movernos. Y quiero retomarlo para que tengamos claridad en términos epistémicos de dónde me estoy moviendo y qué es lo que pretendo poner a circular. Segundo, situados en ese lugar, con esa posibilidad epistémica, les propongo, miremos los estudios poscoloniales como el punto de partida para que hablemos de las alternativas propias de la decolonización del pensamiento. Y desde allí es posible entonces que encontremos al que se mueve en el mundo de lo cotidiano, al que parece que va a la escuela, pero que la escuela como institución moderna no comprende y no admite. Ese es el sujeto, el que emerge, y con él posiblemente encontramos, cuando emerja como sujeto, la posibilidad para enfrentar ese mito
de aquello que llamamos modernidad. Siguiente. Entremos pues en materia. Desde las últimas décadas del siglo XX, los estudios al interior de las ciencias sociales y culturales se constituyen en importantes corrientes teóricas que en los recintos académicos, este es un ejemplo claro de ello, impulsan una fuerte crítica a las patologías, sí, a lo enfermizo de la occidentalización. De hecho, como lo propone Hugo Semmelmann en su texto de 2005, Voluntad de conocer, el sujeto en el paradigma crítico, plantea que es necesario revisar la heredad llegada hasta nosotros como una importación. Estos conocimientos impuestos son de alguna manera una medida que tiene en sí misma un desajuste. Ese desajuste está dado entre la teoría y la realidad. Como pueden ver en la diapositiva, el ritmo de la realidad no es el ritmo de la construcción conceptual. Los conceptos se construyen a un ritmo mucho más lento que los cambios que se dan en las realidades propias de los sujetos. Siguiente. Así es que desde allí yo pretendo defender una tesis aquí hoy. Una en la que aquella designada, aquella nombrada como modernidad, es un fenómeno social y cultural que se levanta desde una tradición propia de otras posibilidades geográficas, de otras posibilidades sociales, culturales e históricas, en la que el denominado primer mundo mantiene oculta una cara saturada de violencia que hoy se sigue imponiendo sobre nosotros. Además que, sin un atismo de vergüenza, la historia ha enseñado como verdad una fisionomía que no es más que un ejercicio de colonización. Sin este fenómeno, el de la colonización, no habría la tal modernidad. Por eso es que circulan como normales expresiones de globalización, asuntos comunes que dan origen a modernidades globales, que implican colonialidades globales, en definitiva, una matriz colonial que ejerce poder y violencia, invisibiliza. Siguiente. Pero, y aquí está la clave, si desde los ámbitos más sencillos de la vida cotidiana se resiste, desde espacios fundamentales como la escuela, pensamos y nos damos la oportunidad del desmonte de ese andamiaje de la modernidad, posiblemente se desenmascare la colonialidad. Entonces tendremos alternativas para enfrentar las modernidades y las colonialidades globales. Puede ser que desde estas perspectivas haya una opción para enfrentar de manera inteligente este neoliberalismo, este capitalismo rampante que desprecia las culturas originarias, que desprecia a los seres humanos y que desprecia la vida misma. Así que la idea de la decolonización surge como respuesta a las inclinaciones arbitrarias de los ideales modernos proyectados y aplicados en los lugares que hoy no son considerados primer orden, desarrollados, industrializados. Para mí es definitivo, creo que es imperativo trabajar por el rescate de la subjetividad y la constitución de los sujetos en un ejercicio geográfico diario, cotidiano, de escuela como el que ustedes y yo vivimos. Siguiente. Tenemos un desafío aquí y es reconceptualizar al sujeto. Tenemos aquí un desafío y es una ruptura con todo aquello que se denomina objetividad. Es necesario que compartamos y usemos conceptos como el de subjetividad. Es necesario poner a circular categorías como sujeto, subjetividad, colocación, historicidad humana, decolonización. Esas, digamos, serán
las nociones que aparecen en este espacio en principio y que espero empiecen a configurarse desde aquí en categorías. Siguiente, por favor. Vamos entonces al primer punto de la agenda. Volvamos al concepto de pedagogía, si me lo permite. Me interesa mantener este concepto presente, el lugar donde estoy parado para compartir con ustedes hoy. Y lo hago para que tengamos claridad de ese espacio donde parado este sujeto que les habla, se mueve con este discurso que es propio de la escuela, entre otros espacios para hacerlo. Primero, en el año 2010, 3 compañeros investigadores, Andrés Klaus Runge, Diego Muñoz, quien también nos acompaña en este evento como ponente, y Juan Felipe Garcés, publicaron en la revista Educación y Cultura el artículo titulado La pedagogía como campo profesional y disciplinar, un lugar estratégico para regular las tensiones entre el reconocimiento científico, la profesionalidad y la regulación socioestatal de la profesión docente. Allí defendieron ellos que, y leo de manera literal, la pedagogía se debe entender como un campo disciplinar y profesional para que de esa manera, de modo estratégico, podamos defender la profesión docente en Colombia. Se muestra el potencial del concepto de campo aplicado a la pedagogía y se propone que los procesos de disciplinarización de ella, en aras de hacerle justicia a lo profesional y a lo disciplinar, se tienen que analizar como procesos de disciplinarización secundaria. Cierro comillas. Para ello, yo estoy de acuerdo con eso, por eso lo pongo de manifiesto. No puede haber, vuelvo a abrir nuevamente comillas, no puede haber reconocimiento de la profesión docente si ella no se afinca, si ella no se enraiza en un campo disciplinar desde donde se produzca conocimiento y experiencia profesional. Esto deja claro un asunto de entrada. Lo pedagógico será el lugar donde el maestro piensa su hacer y desde donde podrá ejercer, porque piensa y sustenta disciplinarmente su hacer, podrá abrirse la posibilidad a la acción propia de la escuela. Este es un asunto clave. Miren lo que dice al final del texto que les dejo aquí. Hablar de profesión sin disciplina es abandonar el quehacer docente de las formas de control estatal y social externas a la pedagogía misma. Segundo, y con esto hago hincapié. Siguiente, por favor. Precisamente en este sustento, para darle mayor fuerza y vehemencia al terreno en el que me muevo, aparece muy recientemente, poco más de 6 meses, aunque con fecha de 2018, el mismo tema, y regresa ahora con un texto titulado El campo disciplinar y profesional de la pedagogía en Colombia. Es del Fondo Editorial de la Universidad Católica de Oriente, Río Negro, Antioquia. Nuevamente allí, el profesor Andrés Klaus, Diego Alejandro, ahora con Alexander Hincapié y con Carlos Ospina, ponen en evidencia muchas cuestiones dentro de ese texto, pero me interesa resaltar aquí que, siguiente, que el asunto central de la pedagogía no podemos circunscribirlo solo a un ejercicio explícitamente de enseñanza institucionalizada y que es importante hacer un abordaje de la misma con una mayor capacidad articuladora que me permita subvertir los muros de la escuela, de manera que permitamos a este concepto un sentido amplio, donde podamos convertir la reflexión en lo que el mundo es y reclama de nosotros. Recuerden lo que desde 2010 venían ya ellos defendiendo cuando afirmaron la importancia de lo disciplinar como sustento de lo profesional. Y así, definitivamente no tenemos que abandonarnos solo en el quehacer docente de las formas de control estatal y social. Además que si restringimos lo pedagógico de manera exclusiva
exclusiva, a la enseñanza institucionalizada, cometemos dos errores que ustedes ven allí en la diapositiva. El primero es histórico. La pedagogía como discurso aparece de la modernidad hacia acá. Entonces no podríamos decir nada de ella de ahí para atrás. Y tenemos mucho que aprender de la paideia griega. Tenemos mucho que aprender de la escolástica. Y otro problema, no podríamos, si fuese la pedagogía solo un asunto de la enseñanza institucionalizada, no podríamos decir muchas cosas sobre la formación y la educación que acabamos de evidenciar acá con las madres y con toda la cultura afrocolombiana. No podríamos decir nada de los contadores de historias populares porque no sería un asunto de la escuela. Entonces caeríamos en un problema y es, dejaríamos por fuera otros asuntos que en términos pedagógicos son fundamentales para nosotros los maestros, y es lo cultural y lo social. Siguiente. Vamos con el segundo punto, porque ahora puedo moverme con mayor amplitud en un espacio que permitirá generar una reflexión propia del objetivo de esta propuesta. Al entrar entonces en este campo, cuando ha quedado claro el lugar donde me muevo como espacio delimitado, donde hay una serie de interacciones, de relaciones teóricas, prácticas, todas ellas con carácter objetivo, incluso en pugna unas contra otras, puedo abordar el segundo punto de esta agenda, que son los estudios del postcolonialismo, como punto de partida para aquello que quiero decir alternativas para la decolonización del pensamiento. Quiero que nos anclemos en la propuesta de Edward Said. Presenta el orientalismo como un sistema de conocimiento sobre Oriente en el que ese otro, ese que forma Oriente, no se le permite hablar. El otro, el oriental, es más bien el objeto de una fantasía que él, el de Occidente, construye y define. De hecho, se puede ver claramente en la literatura de los siglos XVII y XIX, incluso en buena parte del XX, el Oriente se convierte a menudo en una forma de fantasía sobre los placeres prohibidos y el deseo. ¿Recuerdan del Tao y el Tantra del amor? La cuestión de cómo construimos el conocimiento del otro, de esas otras gentes, de esas otras culturas, constituye la base de la teoría del discurso colonial, que examina la manera en la que se desarrolló un tipo especial de discurso que describe y administra el terreno que ha de ser colonizado. Lo importante de esto es la noción de tipo, que era la forma primaria de clasificación racial en esta primera mitad del siglo XIX. Se consideraba el tipo como algo permanente y subyacente a todas las variaciones individuales. Se convirtió en una rama de clasificación casera para los colonos, el método que les permitía leer y desde esa lectura comprender al nativo. Hasta nuestros días llega la discusión de ese tipo con una metáfora propia de la imprenta, el estereotipo. Siguiente. Es característico del poder imperial a través del dominio no solo matar y someter al otro por la fuerza, sino que requiere de un elemento ideológico que lo represente. Europa sobre sus colonias de Asia, de Medio Oriente, durante los siglos XIX y XX son el ejemplo claro. Es decir, que sin la construcción de un discurso sobre el otro y sin la incorporación de ese discurso en la vida de los dominadores y de los dominados, el poder económico y político de Europa sobre sus colonias hubiera resultado imposible. Un argumento central dentro del orientalismo de Edward Said es que esto implantó una institucionalización de una cierta imagen o representación sobre Oriente que tiene que ver con un oriental. Se define a ese lugar y al sujeto de ese lugar. El dominador europeo construye al otro con sus definiciones y lo convierte en el objeto de su conocimiento. Oriente
termina construido a través de una imagen de los enunciados propios de Occidente sobre él. Es Occidente el que lo define y en ese proceso definitorio ejerce su poder. Siguiente. Las representaciones y concepciones del mundo, la formación de la subjetividad en medio de estas representaciones, tienen elementos fundamentales para el establecimiento del dominio colonial en Occidente. Se trata de la construcción de ese imaginario de Oriente, no como lugares geográficos, sino como formas de vida y de pensamiento que se imponen de tal manera que terminan negando toda subjetividad. Obviamente, estas formas de vida y de pensamiento no se encuentran solamente entre los actores sociales. Ellos son el resultado de ese proceso precisamente. Están aferradas y dan origen a las estructuras legales, a los códigos comerciales, a los planes de estudio, a los proyectos de investigación científica, a los reglamentos burocráticos, a las formas institucionalizadas de consumo cultural, entre otras. Para Said, el orientalismo se convierte en la experiencia de cuestiones materializadas en la vida cotidiana. Se naturaliza. Esto es lo que hay que enseñar. Estas son las ciencias que vienen de Europa y son las que hay que transmitir. Las reflexiones, siguiente por favor, las reflexiones de Said sobre las ciencias humanas están en el centro del debate latinoamericano sobre los estudios de colonialidad y la decolonialidad. Se trata de un tema denominado la crítica del eurocentrismo epistemológico. El orientalismo claramente demuestra que en este presente Asia o cualquier lugar del tercer mundo no tiene nada que decirle al primer mundo. Las voces ilustradas de ese primer mundo determinan culturalmente qué es esa cultura y la denomina como tradición primitiva o condiciones premodernas. Esos primitivos, esos premodernos quedan por fuera de la historia universal. La historia. Miren con detenimiento. Miren la división de la historia universal. Y ubiquen geográficamente esa historia y ahora díganme, ¿no es esa la historia del Mare Nostrum? El Mare Nostrum que se repite hasta nuestros días. Yo he logrado comprender a la luz de estos estudios que esa no es mi historia. Siguiente, por favor. De aquí que en el imaginario orientalista esas otras culturas, siguiente, por favor. Las orientales sean asociadas con lo exótico, lo misterioso, lo mágico, lo esotérico, lo prerracional. Por ende, las diversas formas de conocer se reducen a una concepción de la historia que deslegitima la existencia de esas otras formas de existir y habitar el mundo. Las deja por fuera de ese orden teleológico de progresión cronológica que parece que nos lleva, claro, Hegel está presente, a un universal que dará la respuesta a absolutamente todo. De esa supuesta historia universal se deriva la única forma legítima de conocimiento en el mundo, la de la racionalidad científica, la técnica y la innovación propia de la modernidad en principio europea, hoy del primer mundo. Siguiente. Con el concepto de pedagogía parado en un terreno, con un concepto claro que es el de la poscolonialidad,
Ahora me interesa ubicarnos dentro de ese campo en un tercer momento de mi propuesta, y es mostrarles, o por lo menos que pongamos a circular, el concepto de sujeto. Ese consciente de sí mismo, ya no ubicado en una historia que no es la suya, por el contrario, colocado en la realidad de su propio momento, así puede que emerja con la posibilidad de enfrentar ese mito de la modernidad. Adelante. Miren, una mirada desde el postestructuralismo latinoamericano permite comprender, es decir, permite dotar de sentido el hecho de que el sujeto es quien construye la trama sobre sí mismo en su experiencia vital. Él está constituido por las relaciones dadas dentro de la estructura que le corresponde como miembro de un grupo social, como miembro de un espacio social, como ejecutor de una historia propia, y no podemos sacarlo de ella esperando que con eso él acceda al saber que le permite la conciencia sobre sí mismo. Por lo tanto, es necesaria una concepción de ese, del sujeto, inmerso y consciente de su participación dentro de una historia que ya no es la historia, sino una historia situada, la que le corresponde por experiencia vital. Siguiente. El asunto del sujeto, siguiente por favor, ahí. El asunto del sujeto en esta forma de pensamiento no se reduce a una organización de su personalidad. Tampoco se le disminuye a que él sea el resultado de procesos cognitivos que resultan de su encuentro con la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Acaso la impuesta por el orientalismo? ¿Es la verdad de las ciencias que emergen de otros lugares de enunciación? El sujeto resulta de la construcción que él mismo hace al interior de su vida, de su cotidianidad, de la geografía diaria de su existencia. No es una recolección de información lo que lo constituye, tampoco es un espacio instituido, mucho menos es el resultado de un orden estatal o de un asunto organizacional. Siguiente. El sujeto en esta mirada es el dueño de su racionalidad histórica. Hace uso del discurso que lo configura en lo cotidiano en el sentido de las formaciones discursivas. Siguiente, por favor. Donde la noción de historia se distancia de una narrativa oficial, tradicional, universal, para hacer referencia a una historia discontinua, porque no va a ningún punto, no tiene lineabilidad. Rompe con ese esquema de tener que avanzar hacia. Existe y con eso es suficiente. Esa noción de historia discontinua es la de la pequeña, la de la microhistoria, la tuya, la mía, la de los discursos y las prácticas que transcurren en el anonimato, la de todos los días de escenarios multivariados, de funcionamientos anónimos gracias a que no poseen esas historias una finalidad alguna. Siguiente. De esto que les estoy hablando, la emergencia de ese sujeto, siguiente por favor, la emergencia del sujeto es, a propósito de estructura, aquel que emerge de la siguiente manera. Presten atención. Tradicionalmente hay un, digamos, mundo encargado de la teoría, de los modos de producción y de las formas de conciencia social. Ahí está el aparato ideológico del Estado. De allá vienen los lineamientos, allá está la legislación, allá está la verdad. Son los que tienen el poder para decir esto es lo que hay que hacer. Digamos que debajo de esa gran estructura que recta, que señala, que tiende ruta, que da el camino, está precisamente una serie de seres humanos que ejercitan la práctica a través de la labor diaria, del trabajo, de los medios de producción, y se entablan entre ellos relaciones y formas precisamente para la producción que delinea lo que se espera desde los que están en la superestructura que debe lograrse.
Por eso es que en esta relación siguiente, es desde la superestructura que nos dejan claro qué es ciencia y qué no lo es. Que se admite con el rigor del método científico como aquello que es científico, positivamente científico. Es desde allá siguiente, desde donde se admiten las formas de conocimiento. Solo se hace de esta manera o de aquella y no más. Siguiente, es desde allá donde se admite qué es el saber. Saber como ese espacio de juegos estratégicos, de acontecimientos históricos donde ustedes y yo, donde la vida cotidiana se desarrolla. Ah, claro, el saber occidental se delinea desde allá. Por lo tanto, y aquí es donde está la clave para las alternativas en torno a la decolonización del pensamiento, las formaciones discursivas que no son precisamente ni sustratos, no son esencias o enunciadas vacías de sentido, son asuntos y formas de hacer, de existir, de habitar, que emergen precisamente de la condición histórica donde las subjetividades se desarrollan. Es allí, precisamente en esas formaciones discursivas, siguiente por favor, donde aparecen los saberes ancestrales y las posibilidades de lo cotidiano. Es ahí donde aparece un sujeto que se apropia de su propia historia. Es allí donde aparecen las preguntas sobre qué es lo que me constituye. Y atentos, eso que me constituye es solo la escuela. Por eso el concepto de pedagogía, como se los traje. ¿O será que también constituye no solo al muchacho de la escuela, a vos y a mí como maestro, esos espacios del fin de semana escuchando música, tomando café, ron? ¿O será que también me constituye aquel vínculo con mi familia, con esa historia que traemos, el encuentro con esas otras condiciones históricas de posibilidad donde están los saberes propios de culturas diversas, amplias? Siguiente, cuando admitimos que lo que está allí es un sujeto, no a la espera de lo que la superestructura ordena, sino que tiene condiciones para desarrollarse desde sus prácticas, desde sus propios discursos, lo que encontramos es el triunfo praxeológico de lo que denomino sujeto, consciente de sí y consciente de su propio habitar en un momento histórico. Esas prácticas discursivas, esas formaciones discursivas están llenas precisamente de una geografía cotidiana. Son prácticas dadas en un vivir continuo donde se encuentra la posibilidad de no tener que existir como aquel que realiza acciones de una práctica porque quien ejerce la teoría le dice qué y cómo lo hace. Son actos de resistencia en los que yo puedo suprimir la línea divisoria entre la superestructura y la infraestructura, porque el que emerge es aquel cotidiano de la infraestructura. Siguiente, por favor. Y le das clic, si sos tan amable, al video. En ese orden de ideas, el que emerge no es una cosa abstracta, es concreto, se constituye a sí mismo, está situado y por eso se coloca y se apropia de su propia historia. Así encuentra conciencia de sí mismo. Entonces el sujeto es una entidad histórica. Ya no existe solo en un espacio y en un tiempo de una manera exclusiva como miembro particular de la especie humana, porque él se convierte en la construcción de la conciencia que le permite ascender y apropiarse del sí mismo, de su propia identidad. El sujeto se entiende aquí como aquel consciente de los fenómenos y las relaciones propias de historia que están determinadas por lo político y lo social de su propio contexto, de su realidad histórica, de su ejercicio vital y existencial. No se hace en solitario. Él no es el individuo solipsista,
competente y aislado para subvertir a otros. Se encuentra en su propia subjetividad y resulta de las respuestas dadas a sus propias preguntas de la vida diaria. Este sujeto entonces ya no será más un personaje mísero. No es entonces tampoco un escaso, una poca cosa que tiene que responder a los llamados e imitar y obedecer hegemonías de ningún tipo. Porque en el horizonte de lo cotidiano, desde esa conciencia colocada y en dialéctica con su propia realidad, él encuentra que no tiene que responder a esas llamadas porque ya no está más convocado a anuncios de pedagogías y posturas que le invitan a cultivar su personalidad para hacerse mejor. Ahora su colocación le permite saber y estar consciente de que esos llamados a la condescendencia son invitaciones a existir como un farsante al que se le mantiene en un estado de engañoso contentamiento. Ahí está la trampa del capitalismo y el neoliberalismo, el bienestar y el contentamiento que mantiene la conciencia tranquila y dispuesta a responder y a obedecer cualquier orden. Siguiente, por favor. Muchas gracias. No se les olvide, él era militante de las Panteras Negras. No se les olvide, difúndanlo entre sus estudiantes si son tan amables esa idea. Bueno, y esta también, y lo anterior. No sé, Antonio, ¿vamos a conversar un ratico o ya estamos sobre el tiempo y pasamos con otra ponencia? Al final. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su atención, que tengan buen día.